Donde no hay ley, reina el miedo. La inseguridad no solo se mide por estadísticas, se siente en las calles, en los hogares y en la mente de quienes viven con temor constante. El que teme sufrir, ya sufre el temor, porque la inseguridad también es una cárcel invisible. En tiempos así, la prudencia vale más que el coraje, porque no se trata de ser valientes a ciegas, sino de aprender a sobrevivir con inteligencia. La inseguridad no siempre grita. A veces susurra, no eres suficiente, todos lo hacen mejor que tú. Epicteto escribió, no es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu valor. Marco Aurelio se preguntaba cada mañana si sería lo bastante fuerte para afrontar la jornada, y, sin embargo, salía al mundo. Si está en tu poder, hazlo con nobleza. Si no lo está, no te preocupes por ello. Marco Aurelio. Este no es un llamado a ignorar tus inseguridades. Es una invitación a entenderlas, enfrentarlas y trascenderlas, a que te conviertas, como decía Epicteto, en el jinete que cabalga su caballo emocional, y no en el esclavo de sus impulsos. Porque tal vez, solo tal vez, la verdadera seguridad no se trata de tenerlo todo bajo control. Hoy más que nunca, vivimos conectados, pero desconectados de nosotros mismos. Abrimos una red social y vemos éxitos ajenos, cuerpos perfectos, vidas que parecen sin errores. Y, sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestro valor con una regla que no nos pertenece. La inseguridad no nace de la falta de valor, sino del olvido de nuestra propia esencia. Nos hemos acostumbrado a buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Vivimos como si el juicio de los demás definiera quiénes somos, como si un comentario pudiera derrumbar nuestro mundo. Hace más de 2000 años, hombres como Epicteto, Marco Aurelio, estoicos, sabios que caminaron entre imperios y ruinas, nos dejaron una brújula para navegar en tiempos inciertos. Ellos no hablaban de aparentar, sino de ser, no de agradar, sino de actuar con virtud, no de evitar el miedo, sino de dominarlo. Este no es solo un video, es una invitación, un llamado a reconstruirte desde dentro, a recordar lo que has olvidado, que eres más fuerte de lo que crees. Descubriremos juntos 8 principios estoicos para dejar atrás la inseguridad y recuperar el poder sobre tu mente y tu vida. Antes no olvides darme un like y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo cada día. Ahora sí, respira profundo. Este es el comienzo de algo real. 1. La dicotomía del control. El arte de la libertad interna. Uno de los principios centrales del estoicismo es entender, de forma clara y disciplinada, qué cosas dependen de nosotros y cuáles no. Esta distinción, conocida como la dicotomía del control, es el fundamento sobre el que se edifica la serenidad estoica. En las primeras líneas del Enchiridión, manual de Epicteto, se nos enseña: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esto no es un simple consejo para evitar preocupaciones innecesarias. Es una doctrina rigurosa, una división ontológica del mundo que los estoicos consideraban indispensable para alcanzar la libertad interior y la felicidad racional. Las cosas que dependen de nosotros son nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros deseos y aversiones, y nuestras acciones voluntarias. En otras palabras, nuestro juicio moral y nuestra voluntad racional, lo que los estoicos llamaban el hegemonicón, la parte rectora del alma. Todo lo demás, nuestro cuerpo, nuestra reputación, nuestros bienes, la conducta de los otros e incluso la salud, no depende de nosotros. Podemos influir en ellas, pero no poseerlas. El que vive esclavo de las cosas externas es, para Epicteto, un sirviente, aunque vista como rey. Por ejemplo, si temes la crítica, cedes tu libertad a quien opina sobre ti.
Si dependes del reconocimiento para sentirte valioso, te conviertes en mendigo emocional. Si amas solo cuando eres correspondido, no amas con virtud, sino con apego. Los estoicos nos invitan a vivir como un arquero. Disparas la flecha con maestría, pero una vez que vuela, su destino está en manos del viento. El deber del sabio es actuar con excelencia, sin obsesionarse con el resultado. Como dice Marco Aurelio, haz lo que debes, no lo que esperas. Tomar conciencia de esta dicotomía nos libera del tormento de querer controlar lo incontrolable. Nos hace volver hacia adentro, donde está el verdadero poder. Como escribió Séneca, el sabio se adapta al destino como el fuego toma la forma del recipiente donde arde. Así, cultivar la dicotomía del control es ejercer un poder real, no sobre el mundo exterior que cambia y escapa, sino sobre el alma propia, que puede ser entrenada, guiada y fortalecida. Esta distinción no es resignación, sino empoderamiento racional, porque quien sabe que depende de él, nunca está perdido. 2. Ataraxia, la imperturbabilidad del alma. La palabra ataraxia proviene del griego y significa literalmente ausencia de turbación. Para los estoicos, alcanzar esta serenidad no era un lujo espiritual, sino una consecuencia natural del vivir conforme a la razón y la virtud. El estoico no busca eliminar emociones, sino domarlas con sabiduría, sometiéndolas a la razón rectora. Los estoicos diferenciaban entre pasiones irracionales, destructivas emociones racionales, alineadas con la virtud. Ira, miedo, envidia, celos, ansiedad, todas son pasiones nacidas de juicios erróneos. El sabio, decían, no es una piedra fría, sino alguien cuya alma no es arrastrada por impresiones sin examen. No nos perturban las cosas, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Epicteto. Cuando alguien te insulta, tú puedes reaccionar con ira o permanecer en calma. ¿De qué depende? No del insulto en sí, sino del juicio que tú haces sobre él. Si piensas que te rebaja, te dolerá. Si lo ves como una opinión ajena, no te afectará. Epicteto lo comparaba con una jarra de barro. Si alguien la rompe y tú no le das valor, no hay pérdida. El estoico busca esa ataraxia que le permite mantenerse firme en medio del caos. Como Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano, que en sus meditaciones se repetía, la tranquilidad viene cuando dejas de moverte por impulsos externos y gobiernas tu vida desde dentro. Este ideal no significa pasividad ni frialdad. Significa tener una mente gobernada por el logos, la razón universal, que no se somete a la tiranía de los sentidos ni de las opiniones volátiles. La ataraxia no es retirarse del mundo, sino estar en el mundo sin disolverse en él. Pensemos en un ejemplo estoico clásico. Cuando Epicteto era azotado por su amo, antes de ser libre dijo: «Romperás mi pierna», y cuando la rompió, agregó: «¿Ves? Te lo dije». No fue insensibilidad, sino total autodominio. Su cuerpo podía ser dañado, pero su alma permanecía imperturbable. Esa es la verdadera libertad. Ataraxia, entonces, es la paz que nace del juicio correcto. No se compra, no se hereda, no depende de meditación superficial ni frases motivacionales. Se cultiva con disciplina, reflexión y vida virtuosa. Como diría Séneca, no hay tormenta que agite al sabio, porque su alma ha encontrado un puerto donde anclar, y ese puerto no está fuera, está en uno mismo. 3. La voluntad como fortaleza, dominar el interior, resistir el exterior. En la cosmovisión estoica, la voluntad no es simplemente un deseo superficial, sino la capacidad interior del ser humano de elegir lo correcto, resistir la adversidad y alinearse con la virtud, sin importar las circunstancias externas. Epicteto lo establece con claridad. La verdadera libertad está en la voluntad que no depende de nada externo.
El mundo puede privarte de riqueza, salud, reputación, incluso de tus seres queridos, pero no puede arrebatarte el dominio de tu mente si tú no lo permites. Para los estoicos, la voluntad es una fortaleza inexpugnable, pero debe ser educada y entrenada como un músculo. No es algo que simplemente se posee, sino algo que se cultiva a través del juicio recto, la reflexión y la disciplina. Séneca lo expresaba así: el sabio soporta con el alma igual los favores del destino y sus golpes, porque ha rendido culto solo a su propia voluntad. La voluntad, entendida como disposición firme hacia el bien, permite resistir tanto la seducción del placer como el aguijón del dolor. Esta virtud no consiste en endurecer el rostro como una roca fría, sino en mantener una ecuanimidad interior, una calma que no depende de los resultados, sino de la acción bien dirigida. Imaginemos a Marco Aurelio, gobernando un imperio acosado por guerras, peste y traiciones. En medio del caos, escribió en su diario personal: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». No hablaba desde una torre de marfil, sino desde la trinchera del poder, sabiendo que lo único verdaderamente suyo era su voluntad. Esa conciencia le dio la templanza para no volverse tirano, para gobernar con racionalidad y para aceptar incluso la muerte con serenidad. La voluntad estoica no es simplemente resiliencia emocional. Es una elección permanente de alinearse con la naturaleza racional del universo. El sabio no actúa por impulso ni por conveniencia, sino por deber. Si debe actuar con justicia, lo hace, aunque le cueste la vida. Si debe hablar con verdad, lo hace, aunque pierda el favor de los poderosos. Puedes encadenar mi cuerpo, pero mi voluntad permanece libre. Epicteto. En última instancia, la voluntad es el espacio inviolable del alma, y en su dominio está nuestra verdadera libertad, porque el hombre no es lo que le ocurre, sino cómo responde a ello. 4. Memento mori, la muerte como consejera y maestra. Memento mori, recuerda que morirás, no es una frase sombría, sino una de las herramientas más potentes del pensamiento estoico. Lejos de ser una invitación al nihilismo o a la desesperación, es una brújula existencial que devuelve al ser humano al presente, lo reconecta con lo esencial y lo libera de las cadenas de la trivialidad. Los estoicos consideraban que meditar sobre la muerte no nos debilita, sino que nos fortalece, porque solo quien recuerda que su tiempo es limitado vive con urgencia moral, con gratitud verdadera y con rectitud. Marco Aurelio, en medio de sus campañas militares, se repetía: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno». Esta conciencia de la muerte como algo ineludible le servía no como motivo de pánico, sino como criterio para tomar decisiones sabias. ¿Vale la pena enojarse por pequeñeces? ¿Tiene sentido posponer el acto virtuoso? ¿Se justifica vivir con miedo a la opinión ajena, cuando mañana podríamos no estar aquí? Séneca fue aún más claro al decir: «No es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos». Memento mori no significa vivir con miedo, sino con enfoque. Saber que el tiempo es finito da profundidad a nuestros actos, claridad a nuestras elecciones y sentido a nuestro sufrimiento. Si hemos de morir, y lo haremos entonces, lo urgente es vivir con propósito, no como marionetas de las pasiones, sino como arquitectos de nuestra alma. El recuerdo de la muerte también relativiza las pérdidas. Cuando el sabio pierde dinero, salud o estatus, recuerda que todo eso está destinado a desaparecer, como su cuerpo mismo. Lo importante no es lo que se pierde, sino cómo se enfrenta la pérdida. Morir no es tragedia, sino naturaleza. Temerle es ignorancia. Epicteto decía: «Tú eres un alma pequeña que carga un cadáver».
Esta perspectiva radical sirve para recordarnos que no somos nuestros cuerpos, ni nuestros logros, ni nuestras posesiones. Somos la conciencia que elige cómo vivir. Memento Mori es entonces un recordatorio no de fatalismo, sino de liberación espiritual. Quien vive recordando la muerte no desperdicia un día. Abraza a sus seres queridos con intensidad, deja de posponer su virtud y, sobre todo, se libera del orgullo, de la ambición vacía y del miedo que paraliza. Porque, como afirmaba Séneca, ningún hombre muere antes de su hora. Todos vivimos exactamente el tiempo que nos ha sido dado. Así, el estoico transforma la certeza de la muerte en una fuente de vida. Memento Mori no es el final, es el llamado al despertar. 5. La dicotomía del control. Libertad interior en medio del caos. Una de las enseñanzas más revolucionarias del estoicismo es la dicotomía del control, planteada con claridad por Epicteto en su obra El Enquiridión. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. Esta distinción, aparentemente simple, encierra una sabiduría profunda que transforma por completo la manera de vivir. Los estoicos comprendieron que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de nuestra resistencia a lo que no podemos controlar. La frustración, la ansiedad, el enojo, todas estas emociones brotan de la ilusión de que podemos gobernar el mundo exterior, cuando en realidad solo gobernamos nuestro juicio, nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Qué depende de ti? Tus pensamientos, tus valores, tu carácter, tu elección de actuar con virtud. ¿Qué no depende de ti? La opinión de los demás, el curso de los eventos, el clima, la muerte, el reconocimiento, el éxito externo. Cuando comprendes esto de forma visceral, no como un concepto intelectual, sino como una práctica diaria, tu alma se libera del peso innecesario. Como dice Marco Aurelio, la tranquilidad está en la buena disposición del alma, en no ocuparse de lo que no depende de ti. Imagina a un navegante en alta mar. No puede controlar el viento ni las olas, pero puede ajustar sus velas y timón. Del mismo modo, el estoico sabe que la virtud consiste en hacer lo correcto, sin obsesionarse con los resultados. Si una injusticia lo golpea, si la enfermedad lo debilita, si el destino lo hiere, responde con serenidad, porque nada de eso le arrebata su esencia. Esta comprensión nos empodera. Somos responsables de nuestro mundo interior, y por eso somos libres. La esclavitud nace cuando intentamos manipular lo que no depende de nosotros, la aprobación ajena, la fortuna, la duración de la vida. Pero cuando aceptamos el límite entre lo externo e interno, entramos en un estado de claridad, como quien finalmente despierta del sueño del ego. Epicteto lo expresa de manera rotunda. Si deseas que las cosas ocurran como tú quieres, serás desgraciado. Si deseas que ocurran como ocurren, vivirás en paz. Así, la dicotomía del control no es una excusa para la pasividad, sino un criterio práctico para enfocar la acción. En lugar de desperdiciar energía luchando contra lo inevitable, el estoico actúa donde tiene poder, en sí mismo. Y en esa elección constante de lo correcto reside su libertad. 6. La disciplina del juicio. Domar los pensamientos. Elegir la realidad. Para los estoicos, la mente no es una espectadora pasiva de la realidad, sino su arquitecta. Todo lo que percibimos, todo lo que sentimos, pasa por el filtro de nuestro juicio. Y ahí es donde nace el sufrimiento o la paz. Marco Aurelio lo comprendía profundamente. Si te afecta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes revocar ese juicio ahora mismo. La disciplina del juicio es, entonces, el arte de vigilar nuestros pensamientos como un centinela atento.
Los estoicos nos enseñan a no aceptar cualquier impresión que llega a la mente, sino a someterla al tribunal de la razón. ¿Esto que percibo es verdadero? ¿Es justo? ¿Es útil? ¿Me ayuda a actuar con virtud? Las pasiones desenfrenadas, ira, miedo, celos, no nacen de los eventos, sino de juicios erróneos sobre ellos. Cuando creemos que algo malo nos ha sucedido, estamos afirmando que lo externo puede dañar nuestra alma. Pero eso es falso. Como diría Epicteto, no son las cosas las que nos dañan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Si alguien nos insulta, el juicio inmediato podría ser de ofensa. Pero el estoico detiene ese impulso, examina el pensamiento y decide: ¿este insulto afecta mi virtud? ¿Disminuye mi dignidad? ¿Es racional reaccionar con cólera? Al ejercer ese juicio lúcido, el alma no se altera y permanece firme como una roca. La disciplina del juicio requiere entrenamiento constante. No basta con entender la teoría, hay que vivirla. Cada día ofrece decenas de oportunidades para practicar. Una demora inesperada, un desacuerdo con alguien, una pérdida, una crítica. En todas esas situaciones, el sabio no reacciona, responde con razón. Como los estoicos sabían, no podemos impedir que los pensamientos aparezcan, pero sí podemos elegir en cuáles creer. Y esa elección moldea nuestra experiencia de la vida. El que piensa con sabiduría no sufre innecesariamente, no se victimiza, no se engaña, vive con claridad. Séneca lo resumía así: lo que importa no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Por eso, cultivar la disciplina del juicio es la base de toda virtud. Si juzgas bien, actuarás bien. Si tus pensamientos son nobles, tus acciones lo serán también. No hay sabiduría sin vigilancia interior, no hay libertad sin el dominio de los pensamientos. El estoico se convierte así en el gobernante de su mente, y al gobernarla, gobierna su vida. 7. Amor fati, abrazar el destino con entrega radical. En el corazón del estoicismo hay una aceptación tan plena de la realidad que no se limita solo a soportarla o resignarse a ella. Va más allá. Los estoicos nos invitan a amar lo que sucede, no a pesar de su dificultad, sino precisamente por ella. A esto lo llamaron amor fati, amor al destino. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Este principio no significa aceptar la vida de manera pasiva o sumisa. Significa reconciliarse con el orden del universo, confiando en que todo ocurre de acuerdo con una razón cósmica, una inteligencia natural que gobierna incluso aquello que no comprendemos. Para Marco Aurelio, todo lo que sucede forma parte del logos, la razón universal. Ama solo aquello que te ha sido destinado. Lo que podría ser más apropiado para ti que eso. Amor fati es mirar la adversidad no como un obstáculo, sino como el camino mismo hacia la virtud. Si un hijo muere, si una enfermedad llega, si te arruinan injustamente, el estoico no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿cómo puedo responder a esto con nobleza? Epicteto decía: no pidas que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan tal como suceden, y tu vida transcurrirá serena. Este amor al destino requiere humildad, implica soltar la ilusión de control, renunciar a la fantasía de que sabemos lo que es mejor. El sabio se entrega no porque no le importe, sino porque confía. Lo que sucede debía suceder, y en su interior hay la fuerza para enfrentarlo todo con virtud. Pensemos en Séneca, exiliado injustamente por Nerón. En vez de consumirse en rencor, escribió cartas luminosas donde expresó su agradecimiento por el tiempo de contemplación. Supo ver, incluso en la desgracia, una oportunidad de perfeccionamiento interior. Eso es amor fati. Abrazar el destino no es una actitud resignada, sino activa. Es mirar al universo a los ojos y decirle: gracias por lo que me das. Haré de ello una obra de arte moral.
El estoico no teme al infortunio, porque cada golpe del destino es el cincel que talla su alma. 8. Autodominio. El arte de gobernarse a uno mismo. En el núcleo más íntimo del pensamiento estoico se encuentra una conquista silenciosa, pero total: el autodominio. Para los estoicos, gobernarse a uno mismo es la única verdadera forma de libertad. Ser libre no es hacer lo que se quiere, sino no ser esclavo de lo que no se debe. No es actuar impulsivamente, sino dirigir la acción con razón y virtud. Epicteto, nacido esclavo, fue uno de los más grandes maestros de esta idea. Él decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. El autodominio no es represión, sino dirección. No es sofocar los deseos, sino ordenarlos conforme a la razón. No es suprimir las emociones, sino discernir entre las que construyen y las que destruyen el alma. El sabio no se deja arrastrar por la ira, la avaricia o el miedo, porque sabe que esos impulsos desbocados le hacen perder su naturaleza racional. El autodominio consiste en vivir de acuerdo con la razón, no con la reacción. Los estoicos consideraban que la verdadera batalla no está en el mundo externo, sino dentro del alma. Marco Aurelio decía: el alma se convierte en aquello que contempla. Por eso, el autodominio comienza en la mente. No permitas que tus pensamientos se desborden sin control. ¿Tienes miedo? Obsérvalo. ¿Sientes rabia? Examínala. No actúes sin antes haber puesto al pensamiento como centinela. El sabio no suprime la emoción, pero no le permite conducir su carro. Como una auriga firme, mantiene las riendas de su alma bajo control. Séneca hablaba del autodominio como un arte que se cultiva día a día. No esperes dominar tus pasiones en un momento de furia si no has entrenado antes en la calma. La constancia en lo pequeño forja la firmeza en lo grande. Tan solo el sabio es verdaderamente libre porque está sometido a la razón y no al capricho de sus pasiones. Séneca. Un ejemplo claro de autodominio estoico fue Catón el joven. Cuando todo a su alrededor se corrompía y Julio César tomaba el poder por la fuerza, Catón eligió la coherencia, incluso hasta la muerte. No vendió sus principios, no se dejó tentar por el poder, no se rindió a la conveniencia, mantuvo su alma bajo su control, aunque el mundo estuviera en caos. Su muerte fue su último acto de libertad. Autodominio es también aprender a decir no a la gula, a la distracción, a la queja, al deseo que intoxica, al miedo que paraliza. Es decir sí al deber, a la templanza, al propósito, a lo que eleva. La libertad interior no se encuentra complaciendo todos los deseos, sino siendo libre de ellos. El estoico se entrena en la adversidad porque sabe que sin desafíos no hay dominio. El músculo del alma se fortalece con cada tentación resistida, con cada emoción transformada en virtud. El autodominio es una forma de poder que no necesita imponerse sobre otros, porque ya ha conquistado el único imperio verdaderamente necesario, el de uno mismo. Lo que has descubierto es solo el comienzo. Con estos 8 puntos clave, ya habrás dado el primer paso para liberarte de las inseguridades que tanto te frenan. Te habrás dado cuenta de que la verdadera fortaleza no se encuentra en las apariencias externas ni en los juicios ajenos, sino en tu capacidad para dominar tu mente, en tu habilidad para vivir con virtud y en el poder de tomar control de lo que realmente importa. Ahora sabes que no es necesario buscar aprobación fuera de ti mismo, que puedes enfrentar las críticas con calma, que el miedo al fracaso pierde su poder cuando te conectas con lo esencial de tu vida. Y sobre todo, que tu confianza no tiene que depender de factores externos como los resultados de las redes sociales, las expectativas de los demás o los miedos que surgen del futuro. Al mirar estos 8 principios, tal vez te das cuenta de que el cambio que buscas no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de construir dentro de ti mismo.
ya no es solo un concepto abstracto, es una forma de vivir, una forma de ser. Antes de terminar, quiero agradecerte profundamente por haber llegado hasta aquí. Sé que este viaje hacia la confianza interior y el autodominio no es fácil, pero el hecho de que hayas llegado hasta el final ya es un gran paso hacia tu transformación. Espero que estos 8 puntos estoicos te hayan inspirado y motivado a tomar acción en tu vida. Si te ha gustado el contenido y sientes que esta sabiduría puede ayudar a alguien más, no dudes en darle un like y compartirlo. Y si todavía no formas parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de más consejos, reflexiones y herramientas para seguir creciendo juntos. Recuerda, el viaje apenas empieza y aquí siempre encontrarás un espacio para aprender y forjar tu mejor versión. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente video.